He pasado veranos y otoños en las zonas más remotas de Idaho y Montana, pescando, haciendo senderismo y en general viviendo al aire libre, en plena naturaleza. Hubo una temporada en la que tuve una experiencia que me inquietó tanto que ni siquiera se la conté a nadie. Hice una denuncia en la policía, pero eso fue todo. Esto sucedió en uno de esos mismos veranos. Me encontraba en un rincón perdido de Montana. Había un lago del que había oído algunos rumores, y planeaba investigarlo. Descender a ese valle remoto no era ninguna broma. 9 millas, la mayoría en una pendiente tan pronunciada que me dejó las piernas temblando antes de llegar siquiera a la mitad del camino. Si resbalabas, la pizarra afilada te cortaría en pedazos. Cada paso que daba era calculado, deliberado. No había espacio para el descuido en ese lugar. Cuando llegué al fondo y vi ese lago cristalino, anidado entre 2 acantilados, todo el esfuerzo se desvaneció. El agua era como un espejo, brillando bajo el sol, intacta y completamente prístina. Sentí como si hubiera tropezado con un mundo oculto, donde la civilización era solo un recuerdo lejano, exactamente lo que había estado buscando. Me quedé un momento allí, absorbiéndolo todo, los altos pinos, el aroma a agujas de pino y agua fresca, el silencio absoluto roto solo por el ocasional canto de un pájaro. No había nadie más. Solo estaba yo en plena naturaleza. Había oído rumores sobre este lugar. Algunos pescadores de zonas remotas juraban que tenía salmones encerrados, algunos tan grandes como tu brazo. No estaba seguro de creerlo, pero había venido para averiguarlo. Claro, todo el mundo ha escuchado historias sobre estos salmones, pero no siempre son fáciles de encontrar. Este era un viaje especial para mí. Una vez que me sacudí el cansancio de la caminata, dejé mi mochila y armé mi caña, ansioso por meterme en el agua antes de siquiera pensar en montar el campamento. Los peces no decepcionaron. Lanzamiento tras lanzamiento, sacaba ejemplares preciosos, de 2 o 3 libras cada uno. Todos peleaban como demonios. Para cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, ya tenía media docena de salmones de buen tamaño en mi cuerda. La cena estaba garantizada esa noche, y aún me quedaban horas de luz. Resultó que los viejos tenían razón, había salmones en ese lago, y esa noche comería bien. Dejé los peces en las aguas poco profundas y encontré un lugar a la sombra de una roca para relajarme un rato. La tarde era simplemente perfecta. Una suave brisa fresca venía del lago, el sol calentaba las rocas, y había ese tipo de silencio tan completo que sientes que eres la última persona en la tierra. Me recosté, comí algo y dejé que mi mente vagara, sin pensar en nada en particular. Fue entonces cuando me percaté de ellos, 2 figuras, a lo lejos, moviéndose entre los árboles. No podía distinguir mucho, solo que estaban ahí. Supuse que serían excursionistas, campistas o tal vez cazadores como yo. En estos lugares, cada uno se ocupa de lo suyo y los demás hacen lo mismo. Así que lo dejé pasar, cerré los ojos y me dejé llevar por una siesta no planeada. Cuando me desperté, el sol se estaba ocultando tras la cresta, proyectando una larga sombra sobre el valle. Me maldije por haber desperdiciado tanta luz del día, aún tenía que montar el campamento antes de que oscureciera del todo. Apresuré mi rutina, monté la tienda, preparé una zona para cocinar y coloqué un sistema de poleas para colgar mi comida y basura, fuera del alcance de los osos. Durante todo ese tiempo, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando. No sé por qué, probablemente fueran nervios residuales de haber visto a esos excursionistas antes, pero fue suficiente para hacerme mirar por encima del hombro varias veces. Para cuando todo estuvo en orden, la luz casi había desaparecido, y el aire se estaba enfriando rápido. Tomé mis peces, los limpié y los preparé para la fogata. Algo simple, mantequilla, ajo y un toque de cebollino seco. Cuando estuvieron envueltos en papel de aluminio y acomodados en las brasas, el aroma era irresistible. Mientras disfrutaba de una de las mejores comidas que había cocinado en mi vida, noté un leve resplandor más allá, en la orilla del lago. Otra fogata. Y, a lo lejos, apenas distinguía el parpadeo de sombras moviéndose. Tenía que ser la gente que había visto antes. Supuse que estaban instalándose para pasar la noche, igual que yo.
Pero fue entonces cuando empezaron los gritos. Al principio, eran apagados por la distancia, solo el sonido de voces elevándose en lo que parecía una discusión. No podía entender las palabras, solo el tono, agitado, enfadado. Pensé que tal vez era alguna pelea entre borrachos, unos campistas que se estaban poniendo ruidosos. Pero la situación escaló rápidamente. Los gritos se convirtieron en algo primitivo, desesperado incluso, y luego llegó el grito. Un alarido agudo que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Rebotaban los acantilados, resonando en el valle y permaneciendo en el aire mucho más tiempo del que debería haber durado. Era uno de esos gritos que nunca olvidas, de esos que se te clavan en los huesos. Podía sentir mi pulso latiendo en mis oídos mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Me quedé allí, congelado, mirando hacia la oscuridad donde aquella hoguera parpadeaba en la distancia. Una parte de mí me decía que no era mi problema, que lo que estuviera pasando allá afuera no tenía nada que ver conmigo. Pero no podía simplemente quedarme sentado, fingiendo que no lo había oído. Me puse de pie, esforzándome por ver entre las sombras. Los gritos habían cesado de repente, dejando un silencio terrible y ensordecedor. Mi estómago se revolvió cuando escuché otra cosa, pasos. Alguien corría, sus pisadas crujían sobre la grava y la maleza seca, acercándose. Podía escuchar cómo se estrellaba contra la pizarra suelta una y otra vez, seguramente se estarían destrozando al llegar aquí. Lo siguiente que supe fue que alguien salió de entre los árboles y tropezó en el resplandor de mi fuego. Era una mujer. Tenía los ojos desorbitados, estaba llena de moretones, y su ropa estaba rota, colgando de ella como harapos. Parecía como si hubiera pasado por el infierno. «Ayúdame», jadeó, con la voz ronca de tanto gritar. «Por favor, vienen detrás de mí». La sangre corría por una serie de heridas, cortes en la cabeza, tajos en los brazos y piernas. No podía creer lo que estaba viendo. Me pidió ayuda una vez más antes de colapsar en el suelo, al borde de las lágrimas. Actué por instinto. «Métete en la tienda», le susurré, agarrándola del brazo y empujándola dentro. «Quédate callada». Ella se arrastró dentro sin dudarlo, acurrucándose en una esquina, temblando como una hoja. Cerré la tienda con la cremallera y me senté junto al fuego, tratando de parecer lo más casual posible, aunque por dentro mi corazón estaba martillando contra mi pecho. Esto no era propio de mí, pero claro, tampoco lo era esta situación. Lo único que sabía era que esta mujer había venido corriendo hacia mí y ahora me pedía ayuda. Este era el único plan que se me ocurrió en el momento. Unos minutos más tarde, los escuché. Dos hombres aparecieron justo más allá del resplandor del fuego, sombras de bordes duros y voces ásperas. Se detuvieron al verme, sus ojos se entrecerraron mientras observaban la escena. Pude darme cuenta de inmediato, estos tipos eran problema. «Hola, amigo», dijo uno de ellos, con una voz aceitosa y demasiado amistosa. «¿Has visto a una chica pasar por aquí?» Negué con la cabeza. «No». Escuché unos gritos, eso sí. Supuse que serían coyotes o algo así. Ellos intercambiaron una mirada, y luego uno de ellos dio un paso adelante, fijando su mirada en mí. Tenía una cara que parecía tallada en roca, áspera, curtida por el clima, con un brillo malicioso en los ojos. «¿Estás seguro de eso, compañero?» «Perdimos a alguien, y puede que esté en problemas». Sostuve su mirada, obligándome a encogerme de hombros con indiferencia. «Como te dije, no he visto a nadie. Solo estoy aquí pescando, tratando de disfrutar un poco de paz y tranquilidad». Pude notar que los hombres no me creían. Seguían ahí, sus ojos recorriendo mi campamento, buscando algo fuera de lugar. Me quedé donde estaba, manteniendo mi expresión neutral, y lentamente tomé otro bocado de mi pescado, fingiendo que esto no era más que otra noche en el bosque. Eventualmente, el que parecía estar al mando gruñó y movió la cabeza en dirección a la oscuridad. «¿Está bien, entonces? Mantén los ojos abiertos. Si la ves, danos un grito». «Claro», respondí, agradecido de que mi voz no delatara la adrenalina que me hervía por dentro. No habría sido difícil para estos tipos ver a través de mi fachada. De repente, me di cuenta de otro factor,
Si la chica dentro de la tienda se movía o hacía cualquier ruido, estaba perdida. Tal vez yo también. Recé para que se mantuviera en silencio. Se dieron la vuelta, pero podía sentir cómo me observaban mientras se alejaban, sus figuras desvaneciéndose en las sombras al borde de los árboles. Durante mucho tiempo después de que desaparecieron, me quedé allí, mirando al fuego, escuchando el crepitar de las llamas y esforzándome por oír cualquier indicio de que hubieran vuelto. La mujer no hizo ni un solo ruido desde dentro de la tienda, gracias a Dios. Aún así, podía sentir a esos dos tipos acechando desde la línea de árboles durante unos 15 o 20 minutos, vigilando cada uno de mis movimientos. Estaban convencidos de que tenía a la chica, así que me mantenían bajo observación desde la distancia. Después de lo que se sintió como una eternidad, el bosque volvió a su inquietante silencio. Eché un vistazo disimulado y me di cuenta de que los hombres ya no estaban. Mis pensamientos iban a 1000 por hora mientras desabrochaba la cremallera de la tienda y miraba adentro. Los ojos de la mujer se encontraron con los míos, abiertos de par en par, llenos de terror, suplicando respuestas que no tenía. Su respiración era entrecortada, y sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse a sus rodillas. Se han ido, por ahora, susurré, pero tenemos que hablar. ¿Qué demonios está pasando? Ella dudó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Podía ver que estaba luchando por decidir si podía confiar en mí o no, pero fuera lo que había vivido, debía haber sido peor que jugársela con un desconocido. Todo está mal, tartamudeó. Estaba con amigos, o al menos creía que eran amigos. Estábamos acampando, como tú, pero las cosas se torcieron. Muy mal. ¿Mal cómo?, pregunté, lanzando una mirada nerviosa hacia la línea de árboles, donde esos hombres habían desaparecido. Se suponía que iba a ser un fin de semana divertido, dijo, sacudiendo la cabeza como si intentara despertar de una pesadilla. Pero empezaron a discutir, sobre mí principalmente. Celos, posesividad, como si fuera la novia de alguien. Se emborracharon y todo se salió de control. Uno de ellos, Todd, es el peor. Está obsesionado. Dijo que si él no podía tenerme, nadie más podría. Cuando intenté irme, perdió los estribos y empezó a ponerse violento. Fue entonces cuando salí corriendo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. De repente, me di cuenta de lo aislados que estábamos. Sin cobertura de móvil, sin una escapatoria rápida. Estábamos a millas del camino más cercano, en lo profundo de este valle, con nada más que nuestro ingenio y el equipo que tenía en mi mochila. Mira, dije, no podemos quedarnos aquí. Definitivamente volverán. Tenemos que salir de este valle cuanto antes. Son 9 millas hasta el inicio del sendero, pero si nos movemos ahora, podríamos. Antes de que pudiera terminar, un ruido bajo surgió de la oscuridad. Ambos nos quedamos quietos, escuchando, tensos. No era el viento. Y tampoco era solo un animal. Eran pasos de nuevo, pesados y deliberados, aplastando la maleza bajo sus pies. El estómago se me hizo un nudo. Los hombres no se habían ido lejos. Estaban dando vueltas, cerrando el cerco como una manada de lobos. Quédate en la tienda, le susurré urgentemente. No te muevas. No hagas ningún ruido. Salí al aire frío de la noche, mis ojos saltando de sombra en sombra. La fogata se había reducido a brasas resplandecientes, emitiendo una tenue luz roja que apenas empujaba contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Los pasos se hacían más fuertes, y entonces los vi. Eran esos dos hombres, emergiendo de las sombras, moviéndose como depredadores con todo el tiempo del mundo para jugar este maldito juego. Pensamos que deberíamos volver a hablar contigo, dijo el más alto, su voz cargada de amenaza. Tenemos la sensación de que no nos estás siendo sincero, así que te lo preguntaré otra vez, ¿seguro que no la has visto? Como te dije antes, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía, estoy aquí solo. Te estás equivocando. El hombre más bajo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos por años de descuido. Creemos que estás escondiendo algo, amigo, y tal vez deberías reconsiderar ser un héroe por aquí. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaban hacia mí. Esos tipos ya no estaban para juegos. Lo veía en sus ojos, no se irían sin ella, y si la encontraban.
Dios sabía lo que nos harían a ambos. Tenía que ganar tiempo, pero no había mucho margen para seguir engañándolos. Justo cuando estaba a punto de decir algo, ambos se abalanzaron sobre mí. El más grande me derribó, lanzándome contra el suelo rocoso. Un dolor intenso recorrió mi columna, pero me obligué a levantarme, la adrenalina entumeciendo todo excepto el instinto de luchar. Mientras tanto, estaban desgarrando la tienda, tirando del cierre. Los gritos de la mujer rompieron el cielo nocturno cuando la arrastraron fuera, pataleando y forcejeando. «Déjenme ir», gritaba, pero era inútil. El hombre más bajo le tapó la boca con una mano sucia mientras el más alto la sujetaba por los brazos, arrastrándola por el suelo como si fuera un saco de patatas. La expresión en su rostro era aterradoramente tranquila, como si esto fuera solo otra tarea más antes de acostarse. «Lo tienes todo mal», dijo el hombre alto, como si estuviera tratando de calmar a un niño. «Solo la llevamos de vuelta al campamento, donde pertenece. No hay nada de qué preocuparse». «Déjala ir», grité, sabiendo que era inútil. Ni siquiera se dignaron a mirarme. «Voy a llamar a la policía», añadí, desesperado, pero no tenía ningún plan real. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero ellos eran demasiado fuertes, demasiado decididos. Y yo era solo un hombre, frente a dos que parecían haber estado peleando en bares desde que sabían lanzar un puñetazo. Para colmo, estos tipos claramente no tenían escrúpulos. La lucha de la mujer empezó a disminuir, sus movimientos se volvían más débiles al darse cuenta de que no podía ganar. Pronto, dejó que la arrastraran, con una mirada vacía, derrotada. Me miró de reojo, y en esa mirada vi toda la desesperación y resignación del mundo, una imagen que me perseguiría por el resto de mi vida. La llevaron hacia la oscuridad, sus cuerpos desapareciendo entre las sombras del bosque, y yo me quedé allí, impotente, con el eco de sus gritos resonando en mis oídos. Me quedé congelado, con los puños apretados y completamente inútil. La noche se los tragó, y el crepitar de su fuego se fue apagando hasta convertirse en un distante y fantasmal resplandor al otro lado del lago. Los gritos cesaron, reemplazados por el inquietante silencio de la naturaleza. No más voces, no más pasos, solo el susurro del viento entre los árboles y el lejano chapoteo del agua contra la orilla. Me quedé allí, temblando y escuchando, esperando alguna señal de que no había terminado, pero lo había hecho. Se habían ido, de vuelta al agujero retorcido del que habían salido. Debería haber hecho algo, cualquier cosa más que quedarme parado, pero ¿qué podía haber hecho realmente contra dos tipos como esos? Intenté convencerme de que era mejor seguir con vida y reportarlo después, pero la culpa me corroía por dentro. Incluso tenía un arma, pero eso lo puso todo en perspectiva. ¿De verdad iba a disparar y matar a dos desconocidos por una situación que ni siquiera comprendía del todo? ¿Arriesgar mi vida por algo que, quizás, no significaba nada? Regresé al fuego, avivando las brasas hasta que las llamas volvieron a levantarse, tratando de anclarme a algo familiar, a algo medianamente normal, pero nada parecía correcto ya. Me quedé sentado, mirando las llamas, preguntándome qué demonios acababa de pasar. ¿Qué sería de esa mujer? ¿La dejarían ir o ya estaría muerta, de una manera en la que prefería no pensar? No pude dormir esa noche. Cada crujido de una rama me hacía despertar sobresaltado, esperando ver a esos hombres regresar, sonriendo y cubiertos de sangre. Al final, el amanecer rompió el cielo, trayendo consigo la dura y solitaria realidad del nuevo día. Hice café, empaqué mi equipo e intenté sacudirme esa sensación enfermiza que me envolvía como una segunda piel. Parte de mí quería caminar hasta su campamento, enfrentarme a lo que quedara allí, pero no tuve el valor. En su lugar, pasé la mañana pescando, como cualquier otro día. Los salmones mordían el anzuelo con el mismo entusiasmo de siempre, pero esta vez todo se sentía vacío. No había alegría ni satisfacción, solo el acto mecánico de lanzar la caña y recogerla. Para el mediodía, ya no podía seguir allí. Recogí todo, me cargué la mochila al hombro y comencé la agotadora caminata de salida del valle, cada paso acercándome más a la civilización y alejándome de la pesadilla que dejaba atrás. Cuando finalmente llegué al inicio del sendero, hubo un momento de duda. ¿Debería contarle a alguien? ¿Al sheriff? ¿A un guardabosques? Y si lo hacía, ¿qué bien haría? La lejanía del lugar, la falta de detalles y la incertidumbre de lo que realmente había visto lo hacían parecer demasiado difuso, demasiado vago como para marcar alguna diferencia.
pero tampoco podía simplemente dejarlo colgando sobre mi conciencia. Hice el reporte, di toda la información que recordaba, pero imaginé que no llevaría a nada. Era como buscar una aguja en un pajar. Solo era un tipo con una historia muy extraña que contar. Los días pasaron, luego semanas, y nunca volví a saber nada. No hubo noticias, ni seguimientos, nada. A veces, ahora, tarde por la noche cuando estoy despierto, pienso en esa mujer y me pregunto si logró salir del valle con vida, o si sigue allí abajo, gritando en la oscuridad, ahora solo huesos entre los árboles. Me pregunto si, en el fondo, podría haber hecho algo más, si me perdí algún detalle que podría haberla salvado. Pero nunca lo sabré. Todo lo que me queda es ese recuerdo, mordiéndome como un dolor sordo, y el eco de aquel grito que aún resuena en las paredes del cañón, mucho tiempo después de que las sombras se los tragaran. Esto sucedió en 2017. Yo estaba a punto de cumplir 18 años en ese momento y ahora tengo 25. También soy hombre, por si eso ayuda a dar un poco de perspectiva. No le he contado esto a nadie en mi vida personal por dos razones. Una, porque pensarán que estoy loco o, más probable, que me lo estoy inventando. Pero tengo una reputación de ser honesto, las historias exageradas no son lo mío. Además, por si le sirve a alguien, no soy religioso. Diría que soy agnóstico. No creo realmente en lo sobrenatural, pero tampoco creo que sea imposible, porque sé que no lo sé todo, ni mucho menos. Esta historia no me ayuda a decidirme, pero en general no creo ni en fantasmas ni en ovnis, ni cosas por el estilo. Soy muy escéptico con todo eso y tiendo a pensar que hay explicaciones más racionales, aunque mucho menos emocionantes, para lo que la gente cuenta. Pero esto que experimenté no tiene ninguna explicación, y como dije antes, soy bastante directo con lo que digo. Un poco de contexto, mi madre y mi hermana pequeña iban de camino a visitar a mis abuelos, que vivían en un pueblito llamado Missouri. Está a unos 30 minutos al sur de mi ciudad, en las montañas. No es súper remoto, pero hay vecinos a unas millas de distancia, gente del campo, por así decirlo. Es en lo profundo de los Ozarks en Missouri, así que sí, mucha gente con dientes faltantes, metanfetamina, y viejos locos de las montañas. Si has estado en las colinas de Missouri, sabes exactamente de lo que hablo. Nos estábamos quedando en una caravana, a unos 60 metros de la casa de mis abuelos. Mi madre, mi hermana y yo. Un día, unas horas antes de que oscureciera, decidí subirme al four-wheeler cuatrimoto y meterme en el bosque. Estuve jugueteando un poco por las colinas y los árboles, pero quería meterme más a fondo, tener algo de diversión. Es una de las pocas cosas que disfruto hacer cuando visitamos a mis abuelos, ya que su casa está en medio de la nada y no hay mucho más que hacer. Llené el tanque de la cuatrimoto y le pregunté a mis abuelos dónde estaba el sendero. Me subí y conduje durante unos 40 minutos en una dirección, hasta que casi me quedé sin gasolina. Fue en ese momento cuando empecé a buscar un lugar para dar la vuelta y regresar por un sendero estrecho. Estaba esperando a que hubiera un pequeño claro para hacer un giro en U. Y aquí es cuando las cosas se pusieron raras. Recuerdo que mientras iba montado, podía oír cómo los árboles se mecían con el viento, los cantos de los pájaros, los sonidos de los animales, los golpeteos de los pájaros carpinteros. Todos esos maravillosos sonidos de la naturaleza que tanto me gustan cuando estoy en el bosque. De repente, sin previo aviso, todo se detuvo. Se quedaron completamente en silencio. Y cuando digo silencio total lo digo en serio. Se me erizó la piel por completo, solo por la ausencia de ruido. Sabía que había animales alrededor, pero todo estaba en completo silencio. Se sentía como si estuviera en una especie de vacío, un vacío de sonido. Todo se sentía diferente, sonaba diferente, o más exactamente, no sonaba nada. El único ruido era el del four-wheeler y hasta ese sonido parecía amortiguado, lejano. Definitivamente, la sensación más extraña que he tenido en mi vida. Mientras bajaba por la montaña, vi un enorme ciervo, o un animal parecido a un ciervo, con cuernos inmensos. Y cuando digo inmenso, me refiero a que era gigante parado en medio del sendero,
a unos 15 metros delante de mí. Por alguna razón, no podía determinar con certeza a qué distancia estaba realmente, mi percepción de la profundidad estaba completamente alterada. Era como si el animal parpadeara, apareciendo y desapareciendo, como si no estuviera completamente allí. No se movía, solo me miraba, y sus ojos eran de un negro profundo, como si estuviera mirando hacia un vacío completo, una oscuridad inmensa que sobresalía entre todos los colores del bosque. Todavía puedo ver a ese animal en mis sueños, mirándome directamente. De vez en cuando sigo teniendo pesadillas con esa cosa. Los cuernos eran casi del tamaño de su cuerpo, y parecían más bien raíces de árbol, o algo similar. No soy experto en ciervos, nunca he cazado ni nada, pero esos cuernos no se parecían a nada que haya visto en un ciervo, ni en ningún otro animal con cuernos. Eran demasiado grandes, demasiado delgados. Algo estaba terriblemente mal. Sentí como el corazón se me subía a la garganta. Detuve la cuatrimoto casi de inmediato y solo lo miré. Estaba aterrorizado, pero no podía dejar de devolverle la mirada. Entonces, recuerdo que el viento empezó a soplar, y el crujido de los árboles sonaba casi como si los árboles estuvieran asterisco hablándome asterisco, o quizás solo me estaba imaginando cosas, asustado como estaba. Tuve esta sensación abrumadora, un sentimiento de que algo me estaba diciendo que asterisco me fuera y no volviera jamás asterisco. Eso es lo único que pude percibir, aunque nunca escuché esas palabras exactamente. Solo fue una sensación. No sé cómo explicarlo de otra forma. Así que hice exactamente eso, me fui. Giré la cuatrimoto, casi volcándome en el sendero, cayendo cerca de un borde con una caída de unos 4 metros, ya que aún no había encontrado un claro adecuado para hacer un giro en U. No estaba dispuesto a seguir conduciendo hacia ese ciervo, o lo que fuera. Fue un giro muy ajustado, pero lo logré, y pisé el acelerador a fondo, todo lo rápido que la cuatrimoto podía ir. Seguía en ese silencio absoluto, un silencio que nunca había experimentado. Mi padre es ingeniero de sonido, y tiene un estudio en casa. Ese estudio tiene unas cabinas insonorizadas, donde no se escucha absolutamente nada gracias al aislamiento. Esa es la mejor manera que tengo de describir el silencio que sentía ahí afuera, era como ese silencio ensordecedor. Y recuerda, esto es en los Ozarks, donde siempre hay animales haciendo ruido por todas partes. Pero no escuchaba nada. Aceleré la cuatrimoto lo más rápido que podía subir la montaña, tomando las curvas sin mirar atrás. Hubo varias ocasiones en las que casi volqué la máquina por algún precipicio. Casi me mato de verdad. Estaba corriendo tan rápido porque, de vez en cuando miraba hacia atrás, ese animal seguía trotando tras de mí. Parecía más normal ahora, más parecido a un ciervo real, pero seguía siendo enorme mucho más de lo que reconocería como un ciervo normal. Llegué a un tramo recto del camino y pensé que ya estaba a mitad de camino hacia la entrada del sendero. Fue entonces cuando empecé a ver todo tipo de animales, ciervos, aves, e incluso un oso negro, el único que he visto en toda mi vida, parado sentado justo al borde del sendero, a unos 5 o 6 metros adentro del bosque. Todos me estaban mirando Todos. Ningún sonido, ningún movimiento, solo seguían mi paso con la mirada, con los ojos fijos en mí. Incluso los pájaros en las ramas parecían hacer lo mismo. Todavía estaba ese silencio espantoso, congelado. Ni una brisa. Mientras pasaba junto a ellos, podía sentir sus ojos quemándome en la espalda mucho después de haberlos dejado atrás. Hasta el día de hoy, sigue siendo la experiencia más aterradora y desconcertante de toda mi vida. Seguí adelante lo más rápido que pude. El sol comenzaba a ponerse, pero todavía quedaba algo de luz, quizás una hora más antes de que se pusiera completamente. Solo seguí moviéndome. Pero entonces, empecé a pasar por lugares que no reconocía para nada. Sentía como si estuviera en un sendero completamente distinto, o como si hubiera tomado un desvío. Pero eso no tenía sentido. Este sendero no tiene bifurcaciones, es un solo camino, una única vía de entrada y salida. Sin embargo, todo lo que me rodeaba parecía completamente diferente de lo que había visto en el camino de ida. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir adelante, repitiéndome que no era posible. No me había equivocado de camino,
También recordaba haber pasado por un árbol enorme cubierto de musgo, como salido directamente de una película de fantasía. Era algo que definitivamente habría notado a la ida, pero ahí estaba ahora, destacando como si acabara de aparecer. El terreno y los árboles a su alrededor, todos cubiertos por ese espeso musgo, me resultaban completamente desconocidos. También me di cuenta de que las huellas de mi quad, que deberían estar ahí, habían desaparecido de alguna manera, como si las hubieran borrado. El miedo de estar en el camino equivocado empezó a apoderarse de mí de nuevo, pero me recordé a mí mismo que no era posible. Es un sendero de un solo sentido. Aún así, no estaba dispuesto a volver atrás y buscar un desvío que sabía que no existía. Finalmente, el sendero reapareció. Todo empezó a parecer normal de nuevo, y vi mis huellas como si nunca hubiera pasado nada. De alguna manera, atravesé ese tramo en el que todo era diferente, como si el paisaje hubiera cambiado y borrado mis huellas. No puedo explicarlo, honestamente, odio pensar en ello todavía. Sé cómo te suena. Poco después de volver a lo que llamo el sendero normal, recuerdo que el viento volvió a levantarse, pero esta vez empezó a hablar en ese extraño idioma extranjero que mencioné antes. He pasado mucho tiempo en el bosque cuando hace viento, pero nunca había sentido ni oído algo así antes. Era de otro mundo, y hasta el día de hoy, me aterroriza pensar en ello. Sin embargo, esta vez sonaba mucho menos ominoso y más amigable, como si me estuviera animando a seguir adelante, como si irme fuera la decisión correcta, como si lo que estuviera ahí ya no estuviera enfadado conmigo por haber invadido su territorio. Finalmente llegué a la entrada del sendero, donde se bifurcaba en una Y. Había tomado el camino de la derecha antes, y el de la izquierda conducía a otro sendero que llevaba en una dirección diferente. La parte inferior de la Y llevaba de vuelta a la carretera. Cuando me aparté hacia el arcén, ese silencio sepulcral volvió a caer sobre todo. Miré atrás y vi al mismo ciervo, o lo que fuera, allí de nuevo, pero esta vez se estaba moviendo, pateando el suelo y sacudiendo la cabeza como un caballo que se quita las moscas. El viento sopló una vez más y, aunque no formó palabras, tuve esa misma sensación, como si me dijera no vuelvas, o algo parecido. El ciervo entonces se adentró en los árboles y desapareció de la vista. Unos segundos después, los pájaros empezaron a cantar de nuevo, los sonidos usuales del bosque volvieron. Todo encajó de nuevo en el ritmo esperado. Me quedé allí, mirando el sendero, aliviado de haber salido, pero también completamente desconcertado por lo que acababa de experimentar. Temblaba tanto que apenas podía mantener el pulgar en el acelerador mientras me lanzaba a la carretera, desesperado por volver a casa. Aceleré por la carretera, recorriendo la milla o dos de vuelta al camino de entrada de mis abuelos. En el camino pasé junto a un tipo local en un gutter, uno de esos quads de estilo agrícola con una cama de carga en la parte trasera. Me saludó con la mano, tal vez fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero había algo en su expresión, como si supiera exactamente lo que había visto, como si de alguna manera estuviera al tanto de todo. Le devolví el saludo, intentando sacudirme la incomodidad, y seguí adelante. Todo lo que sé es que nunca volveré a poner un pie en los Ozarks ni en ninguna montaña, para ser sincero. La gente piensa que estoy mintiendo, inventándome historias o que perdí la cabeza por un momento, pero yo sé lo que vi. No tengo ni idea de qué significaba, pero fuera lo que fuera, no me quería allí. Quizás fue una alucinación, lo cual tendría más sentido que la alternativa. Es una de esas historias raras del bosque de las que a veces oyes hablar, ¿no? Lo curioso es que, por más loco que todo esto suene, nunca sentí realmente que estuviera en peligro. Esos animales no parecían tener la intención de hacerme daño, solo de echarme. Se sentía como si me estuvieran guiando de regreso, casi como si me estuvieran haciendo un favor. Incluso con los ojos completamente negros del ciervo, no parecían amenazantes, solo vacíos. Incluso en las pesadillas que ocasionalmente tengo sobre esa criatura, nunca es hostil. Si acaso, se siente protectora, pero eso no la hace menos aterradora, como si fuera una especie de ángel guardián retorcido, alejándome de lugares a los que no pertenezco. He tenido sueños totalmente ajenos al bosque, y de repente ese ciervo aparece, guiándome fuera. Es raro. No tengo ni idea de qué pensar sobre todo esto. Créeme o no, esa es mi historia.
Hay algo en las viejas amistades que te permite retomar las cosas justo donde las dejaste, incluso después de años sin verse. Así era con Emma. No nos habíamos visto desde la universidad, solo algunos mensajes y me gusta en redes sociales aquí y allá, pero la vida se complica. Aún así, cuando me sugirió un fin de semana en los Ozarks, sentí como si no hubiera pasado el tiempo. Éramos nosotras dos, como en los viejos tiempos, senderismo, natación, paddleboard y charlas sobre la vida en general. Iba a ser un gran regreso a aquellos días. Emma y yo nos conocimos en la universidad, ya que compartíamos la misma carrera y muchas de las mismas clases. También resultó que nos gustaba la misma música, nos gustaba salir de fiesta, e incluso acabamos compartiendo dormitorio en un momento dado. Lo hacíamos todo juntas en esa época, incluidas nuestras excursiones de fin de semana al río. Estudiábamos cerca de los Ozarks, así que este tipo de viaje era bastante típico para nosotras. El trayecto hasta el río fue tranquilo, con el sol de la mañana abriéndose paso entre la niebla que se aferraba a las colinas. El bosque estaba exuberante, todo verde y vibrante, casi demasiado vivo. Encontramos un lugar perfecto, con una amplia zona del río de aguas tranquilas y mucho espacio para extendernos. Emma ya estaba abriendo una Mike's Hard Lemonade cuando descargué las tablas de pádel de mi coche. Reímos como si no hubiera pasado el tiempo, viejas bromas, viejas historias, ese tipo de conversación que fluye naturalmente cuando conoces a alguien desde hace tanto. La mañana se nos fue como en un sueño. Nadamos en el agua fresca y nos tumbamos en la orilla del río, tomando el sol en nuestras tablas mientras flotábamos perezosamente río abajo. Todo se sentía bien, familiar, cálido, cómodo. Había un grupo de pájaros revoloteando por encima de nosotras, haciendo esos arcos perezosos bajo el sol. Me recordó a malos presagios por alguna razón, pero no mencioné nada a Emma. Me parecía algo extraño de lo que hablar después de tanto tiempo sin vernos. Después de un almuerzo rápido, decidimos bajar río abajo y explorar. La corriente era suave, lo suficiente como para guiarnos sin mucho esfuerzo. El río se adentraba cada vez más en el bosque, sus orillas estrechándose a medida que los árboles se inclinaban más y más cerca, formando un dosel sobre nuestras cabezas. Era casi mágico, especialmente con el sol proyectando patrones moteados sobre el agua. Diría que, tras unos 800 metros río abajo, encontramos una pequeña cala oculta detrás de una curva. El agua era lo suficientemente baja como para encallar nuestras tablas. La orilla aquí era más agreste, cubierta de zarzas y enredaderas que se aferraban a nuestra ropa mientras nos adentrábamos en tierra firme. Vamos a caminar por ese sendero, dijo Emma, señalando un estrecho camino que se adentraba en el bosque. Tiene que llevar a algún lugar interesante. Sí, si no queremos perdernos y que los bichos nos devoren primero, bromeé, pero estaba lista para la aventura, ambas lo estábamos. Claramente, porque Emma ya había abierto otra bebida y nos guió a ciegas hacia lo desconocido. El sendero era hermoso, sin duda, pero cuanto más nos adentrábamos, más densos y oscuros se volvían los árboles. Comenzaban a juntarse, bloqueando casi todo el cielo. El aire se sentía diferente, más denso, como si nos estuviera presionando. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas desaparecieron poco a poco, dejando solo el sonido de nuestros pasos y el ocasional crujido de una rama bajo nuestros pies. ¿Te has dado cuenta de lo silencioso que está todo?, preguntó Emma al cabo de un rato, su voz más suave, como si no quisiera molestar lo que fuera que pudiera estar ahí fuera. Sí, respondí. Quizás es solo esa hora del día, o tal vez estamos asustando a todo. Tal vez, murmuró, pero no parecía muy convencida. Seguimos avanzando, apartando arbustos espinosos que nos arañaban las piernas y tratando de no tropezar con las raíces que serpenteaban por el sendero. Después de unos 3 kilómetros, encontramos una bifurcación que se dividía en dos estrechos caminos, ambos descendiendo hacia un lecho rocoso del río. El lugar era impresionante, con agua cristalina cayendo sobre piedras suaves y musgo cubriendo las orillas, como sacado de un documental de naturaleza. «Oh, esto es perfecto», dijo Emma, dejando su mochila en el suelo y sacando el móvil para hacer algunas fotos. «Voy a hacer pis rápido, ahora vuelvo». «No te pierdas», le grité mientras se adentraba entre los árboles. Me senté junto al agua, dejando que el sonido del arroyo me sumiera en una paz absoluta. Esto era exactamente lo que había venido a buscar, empaparme del sol, relajarme con una amiga, descubrir rincones que el turista promedio nunca vería.
Esa paz se rompió de golpe cuando el grito de Emma desgarró el bosque. Me levanté de un salto, con el corazón martilleando en el pecho. «Emma». Grité, pero no hubo respuesta, solo más gritos, frenéticos y agudos. Corrí, abriéndome paso a trompicones entre la maleza en dirección a donde ella se había ido, con las ramas golpeándome en la cara. Cuando la encontré, estaba intentando ponerse los pantalones, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Alguien nos está observando», gritó, señalando el enredo denso de árboles más allá de mí. El corazón me dio un vuelco al procesar sus palabras. Me giré, escaneando el bosque oscuro, con el pulso desbocado. Al principio, no vi nada, solo sombras y troncos retorcidos. Pero entonces, por el rabillo del ojo, capté un movimiento, una figura entre los árboles, un hombre. No, no solo un hombre, había algo mal en él. Su cuerpo se torcía de una manera que no parecía natural, como si estuviera agachado o encorvado, pero a la vez era increíblemente alto. Su rostro estaba manchado de tierra y barro, y su piel tenía una textura extraña, desigual, como si se hubiera derretido o deformado en algunas partes. Y luego hizo lo más inquietante de todo, nos saludó. Un saludo lento, deliberado, con los dedos curvándose de una manera que me hizo estremecer la piel. «Vámonos ya», grité, agarrando el brazo de Emma y tirando de ella. Salimos corriendo por el sendero, sin importar ya los rasguños ni las ramas que nos golpeaban al pasar. Alrededor de nosotras, empezaron a escucharse ruidos, gritos y carcajadas, casi como una risa burlona que resonaba entre los árboles. Bajamos corriendo por una empinada pendiente, y fue entonces cuando Emma tropezó. Torció el tobillo y cayó al suelo con fuerza, jadeando de dolor. Me detuve en seco y me arrodillé a su lado. «¿Estás bien? ¿Puedes caminar?». Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por su rostro. «No lo sé, creo que me lo he torcido». Miré a mi alrededor mientras mi mente corría a 1000 por hora. Teníamos que salir de allí, pero aún estábamos a al menos 1 milla del río. Empecé a vendarle el tobillo rápidamente con una venda que llevaba en mi mochila, tratando de hacerlo lo más rápido y suave posible. Era lo último que necesitábamos en ese momento, considerando cuánto terreno aún teníamos que cubrir para llegar a los coches. Esto ya era un problema por sí solo, pero con ese ser acechando en los árboles, no sabía lo mal que podían ponerse las cosas. Fue entonces cuando Emma dejó de llorar e hizo un ruido extraño, como un ahogo. «¿Qué pasa?», pregunté, todavía concentrada en su tobillo. No me respondió. Simplemente miraba, con los ojos fijos en algo justo detrás de mí. Me giré, y allí estaba de nuevo, de pie en la cima de la pendiente, a no más de 6 metros de distancia. Tenía una sonrisa llena de dientes que me heló la sangre. Comenzó a reírse, una carcajada aguda que parecía venir de todas direcciones a la vez. Y luego, como antes, nos saludó con la mano de manera lenta y deliberada antes de echar a correr hacia los árboles, soltando un chillido que resonó en todo el bosque. Emma sollozaba ahora, y yo no estaba lejos de hacerlo. «Tenemos que movernos, asterisco y asterisco», dije, levantándola lo más suavemente que pude. Se apoyó en mí, cojeando mientras hacíamos nuestro camino de regreso al sendero. Los ruidos nos seguían, ramas rompiéndose, hojas susurrando, y esos gritos burlones que se escuchaban como risas que rebotaban entre los árboles. Parecía que el bosque en sí estaba vivo, jugando con nosotras, provocándonos. Trataba de mantenerme concentrada, poniendo un pie delante del otro, pero cuanto más nos acercábamos al río, peor se volvía todo. Sentía manos que rozaban mi pelo, que tiraban de mi camiseta. Una vez, escuché una risa justo en mi oído, y cuando me giré bruscamente, no había nada. Solo los árboles oscuros y espesos cerrándose a nuestro alrededor. Parecía que nos estaban empujando, llevándonos hacia algo, pero no quería pensar en lo que ese algo podría ser. En los últimos 10 o 15 metros, quienquiera que fuera, me tiraba del pelo tan fuerte que incluso me arrancó algunos mechones. Finalmente, rompimos la línea de árboles y nos tambaleamos hasta la orilla del río, jadeando por aire. Nuestras tablas de pádel seguían allí, gracias a Dios. Rápidamente aseguramos el equipo y nos lanzamos al agua, remando corriente arriba tan rápido como pudimos. Apenas podía concentrarme, mis ojos se movían de un lado a otro, vigilando la orilla cada pocos segundos.
Estábamos completamente agotadas, y Emma, con sus heridas, apenas podía avanzar. Seguimos avanzando, con la vista fija, y entonces lo vi de nuevo, bailando a lo largo de la orilla del río, siempre fuera de nuestro alcance. Se movía de manera errática, con movimientos bruscos, como un marioneta con los hilos enredados. A veces desaparecía entre los árboles, solo para reaparecer más adelante, siempre manteniendo el paso con nosotras. Más rápido, le dije a Emma, aunque podía ver que estaba exhausta y con dolor. La corriente era más fuerte ahora, y cada palada se sentía como una lucha. Remamos hasta que los brazos nos ardían, pero él seguía manteniendo el ritmo. Empecé a sentir náuseas de la ansiedad, dándome cuenta de que, si nos seguía mucho más, estaríamos sin opciones. Estábamos casi sin energía, pero también cerca del punto de partida donde habíamos dejado los coches. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo perdimos de vista. El bosque se volvió más silencioso, y el sendero por el que habíamos llegado desde los coches apareció a la vista. No perdimos tiempo. Encallamos las tablas, agarramos nuestras cosas y corrimos de vuelta por el sendero hacia el estacionamiento. No paramos hasta que estuvimos dentro del coche, jadeando y temblando de adrenalina. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo una palabra. Luego, Emma soltó una risa nerviosa, una mezcla de incredulidad y puro alivio. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó, todavía respirando con dificultad. No lo sé, dije, intentando calmar mi propio corazón acelerado. Pero sé que no volveremos aquí nunca más. Nos quedamos allí, en silencio, atónitas, intentando procesarlo todo. Eventualmente, abrimos un snack y tomamos más de esas Mickey's Hard Lemonades, intentando reírnos de lo ocurrido, pero por dentro ambas sabíamos que lo que habíamos presenciado no era normal. Ninguna de las dos lo olvidaría pronto. Semanas después, escuché una historia de alguien que había estado haciendo senderismo en esa misma zona. Describieron a un hombre alto, con un rostro retorcido y una risa inquietante, observándolos desde los árboles. No les dije nada, solo escuché y asentí. No necesitaba confirmarlo para ellos. Sabía que no éramos las únicas que nos habíamos topado con lo que fuera que acechaba en esas colinas. Lo más extraño de todo, para mí, es cómo simplemente desapareció. Nos siguió todo ese tiempo, nos persiguió casi 2,5 kilómetros, solo para detenerse cuando llegamos al punto que nos llevaría de vuelta al coche. Había otras personas en la zona, un pescador, un par de excursionistas, y en cuanto entramos en contacto con ellos, ese tipo desapareció. Era casi como si hubiera una barrera o una línea invisible que no podía cruzar. Cualquiera que fuera la razón, estamos inmensamente agradecidas de habernos librado de él. A veces, por la noche, cuando cierro los ojos para dormir, pienso en ese saludo, ese gesto burlón y alegre desde las sombras, como si fuera una advertencia. Un recordatorio de que algunos lugares, por más hermosos que sean, guardan secretos que es mejor dejar tranquilos. Por razones obvias, no he vuelto a los Ozarks desde entonces.